Bien, buenas noches. Bueno, en el orden del día de hoy, del pleno extraordinario, hay dos puntos. El primero, explicación de todo el proceso, trámites y documentación que se han realizado en los últimos meses para la adhesión del Ayuntamiento de Alburquerque al compartimento Fondo de Ordenación perteneciente al Fondo de Financiación de las Entidades Locales. No tanto como lo que se pide es información, pues voy a darla. Bueno, en base al Real Decreto Ley del 17/2014, del 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera que sacó el Ministerio y, concretamente, después a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, Ley 3/2017, de 27 de junio, que entraba en vigor el 29 de junio de 2017, el Ayuntamiento estudia, una vez más, en este periodo nuevo, con la nueva Ley de los Presupuestos Generales del Estado, estudia las posibilidades que tiene de acogerse a alguna de las modificaciones que esta misma ley acoge, ¿no? Entonces, en base al artículo 39 del ámbito subjetivo y el apartado B, que dice los municipios que no puedan refinanciar o renovar sus operaciones de crédito en las condiciones de prudencia financiera que se fijan en la resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, pues se podían acoger a esto, ¿no? Teniendo en cuenta que decía atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamos formalizados en el marco del mecanismo de financiación de pago a proveedores y atendiendo los vencimientos derivados de la deuda que en este mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la participación en los tributos del Estado. Atendiendo, además, como digo, a la disposición adicional que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, como digo, la Ley 3/2017, de 27 de junio, el apartado 2 decía: los ayuntamientos que se hayan adherido o se adhieran en 2017 al compartimento del Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a entidades locales podrán solicitar con carácter excepcional, antes del 15 de septiembre de 2017, que luego fueron prorrogados esta posibilidad, la formalización de préstamos con cargo a aquel compartimento para la cancelación de deudas pendientes con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Como digo, esto fue en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el apartado 2, y además lo decía con carácter excepcional. Efectivamente, este ayuntamiento presenta la solicitud telemática en base al acuerdo de lo que habla la ley, que se hizo expresamente con todo lo que pedía el propio Ministerio, solicitando, como digo, después de adherirnos expresamente a lo que decía el Ministerio, solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la sustitución de la aplicación de retención en la participación de tributos del Estado derivados de la cancelación de deudas por financiación de pago a proveedores, que era, como digo, el plan al que nos teníamos que acoger. El Ayuntamiento expresa y acepta la supervisión y la actuación de control por parte del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, como así fue, y remite la solicitud en la documentación correspondiente al Ministerio de Hacienda y Función Pública mediante la aplicación de oficina virtual de la coordinación para la coordinación financiera de las entidades locales en la página web del propio Ministerio, y además aprobado el plan de ajuste elaborado al efecto y cuyo texto se acompaña en el anexo. Como digo, nosotros, a la vez que se ha aprobado el Pleno, en base a lo que decía la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, la Ley 3/2017, nos acogimos a lo que ya teníamos de la deuda a proveedores, solicitamos, porque lo que en este caso hay que expresar es que se hace una solicitud, y además también expresamente, porque así lo decía el propio Ministerio, aquellas deudas que tuviéramos con Seguridad Social y Hacienda y que estuvieran siendo parte de la retención en la participación de los tributos del Estado. Se hace la solicitud, y exclusivamente la solicitud, en base a todo esto, y de forma ordinaria, el Ministerio lo aprueba y nos pide
expresamente, primero aprueba, lógicamente, el pago a proveedores, que se hace la gestión, toda, que dice el Ministerio, y luego, después, pasado bastante tiempo, aprueban el tema de la Seguridad Social y Hacienda. Y una vez aprobado, ya cuando tenemos la documentación de que lo han aprobado y nos piden que eso pase por pleno, es cuando sometemos al pleno todo el tema de lo que era la aprobación de la solicitud o sea, del acuerdo del préstamo, que además era algo que teníamos que llevar expresamente y además con los datos del propio banco, que era el propio Ministerio el que decía el banco que era, el importe y los plazos tanto de carencia como anuales, ¿no? En este caso, el préstamo se dio a través del Banco Popular. Se firmó el préstamo una vez ya pasado por el Pleno y aprobado el mismo. Se recibieron los importes en la cuenta del banco, de las cuales el Ayuntamiento no pudo hacer uso, porque fueron 2 importes que fueron inmediatamente adeudados, porque había que firmar además el adeudamiento para que se cubrieran el cobro de Seguridad Social y el de Hacienda. Por importes de 3.246.645,07. Está aquí el importe con el que se pagó a la Seguridad Social y de 360.481,92 Hacienda. De todo esto se informó en el propio Pleno, ¿no? Entonces, esos fueron los pasos que se siguieron. Con respecto al segundo punto, explicación detallada y documentada de las cantidades incluidas en el préstamo que, por valor de 3,6 millones de euros, se ha concertado con el Banco Popular para hacer frente a la deuda que se mantiene con Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, y del origen exacto y las fechas y periodos en que se ha ido contrayendo dichas deudas. Bueno, en principio ya he dicho lo que eran las cantidades a las que se refiere el pago, y luego decir, expresamente vuelvo a remitirme a lo que tengo y que además yo entendería que está aquí toda la documentación de la contabilidad de cada uno de los periodos, de los importes y demás que se pueden ver. Simplemente decir, y vuelvo a remitirme otra vez a los pagos que se han hecho en la Tesorería, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, desde el año 1996. Como digo, hay un pago total por parte del Ayuntamiento a la Tesorería de la Seguridad Social de 15.970.667,70, que del corriente de esos años, desde el 96 al 2016, es de 12.322.746,77, que eso es lo que corresponde a lo que se ha pagado de corriente. De presupuesto cerrado, 2.461.957,81, es decir, de anteriores al 96, y de intereses 1.185.963,12. Esto quiere decir, porque el otro día ponían en duda en base a lo que se había dicho en la auditoría. Yo quiero explicar que efectivamente en la auditoría, que solo se pudo hacer en aquel momento, solo se pudo hacer con los datos que había de las liquidaciones presentadas por parte del Ayuntamiento y pendientes de pago, había 1.211.404, pero estamos hablando de los ejercicios del año 87 al año 84. Y me remito al informe de la propia interventora en aquel momento, doña María Isabel. La propia interventora, en base a esto, dijo lo siguiente: no existen más datos que los que figuran en las respectivas liquidaciones realizadas en los ejercicios auditados, pero no la deuda procedente del año 1987 y anteriores, deuda que no estaba consignada y, como ya se ha dicho anteriormente, ha de estar relacionada con el expediente por alcance realizado por el Tribunal de Cuentas y con el resultado del mismo. Los datos que se disponen son los suministrados en ese momento por las propias liquidaciones que había presentado el Ayuntamiento, que luego se vio en los datos que fue ofreciendo la Seguridad Social, que ni siquiera de los periodos esos que se auditaron del año 87 en adelante, ni siquiera estaban todas las liquidaciones. Y al final hubo que aceptar toda la deuda que de lo que era el año 87 para atrás, toda la deuda que había, porque es que no había ninguna documentación, ni la hay todavía en el Ayuntamiento, porque toda se entregó para el expediente de alcance que hizo el Tribunal de Cuentas en su día, anterior al año
de todo lo que era anterior al año 1987, que es una documentación que ni estaba cuando yo entré en el ayuntamiento y ni sigue sin estar. Pero al final hubo que acceder a la documentación de liquidaciones, porque ya digo que hubo periodos, y sobre todo del año 87 para atrás, donde no es que no hubiera liquidación, es que no se presentaban las liquidaciones. Por eso se hizo la deuda por alcance de más de casi 2 o 3 millones de euros, que se hizo por alcance, porque ni siquiera se presentaban los seguros sociales. No es que no se pagaran, sino que no se presentaban siquiera de lo anterior. Y eso lo expresa perfectamente en su día, porque no pudo presentar más documentación la interventora que llevaba entonces la intervención desde el año 87 en adelante. Y luego se vieron que en muchas más actas que levantó la Seguridad Social que no había ni siquiera de ese periodo se habían presentado todas las liquidaciones. Entonces, a partir de ahí, fue la deuda más los intereses generados de esas liquidaciones que no se habían presentado, toda la que entrañó el volumen global de deuda que hubo que aceptar y que ha habido que seguir aceptando con la Seguridad Social, puesto que desde el Ayuntamiento no había forma de tener ningún justificante de esas liquidaciones y de esos seguros sociales, más lo que entendía que era la Seguridad Social. Pero aquí está, como digo, toda la contabilidad de lo que se ha contabilizado desde el año 96, de los pagos que se han realizado por parte de este Ayuntamiento, que se han realizado pagos por total de 15.970.667, que, como bien sabéis, la Seguridad Social aplica siempre los pagos, ya puedes hacer los pagos siempre aplica a las deudas más antiguas. Por lo tanto, a pesar de haber pagado por importe de la totalidad más casi 3 millones más de lo que hubiera sido el corriente, aún así pues se han seguido generando intereses de todas esas deudas. No en vano, a pesar de todo lo que se ha pagado, se han pagado también 1.185.963 solo de intereses. Bueno, pues he dado todas las explicaciones. La agencia tributaria, con respecto a la agencia tributaria, decir que hemos pagado, aparte hemos pagado, pues en total son 360.481.000 euros, de un expediente de devolución de subvención de 120.000, de intereses de devolución 7.700, de IRPF del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, que era lo que teníamos pendiente, 130.628,52, incluido IRPF de alquileres que hay que pagar, y luego el resto es todo de Confederación, porque el problema es que a Confederación antes nos lo iban compensando el agua que cogemos, pues de la que bebe toda la gente, y que ahora pues dejaron de compensarla. Se ha subido mucho todo el tema del agua, no hemos subido las cuotas porque la gente ya entendíamos que con los canos que se le habían puesto y demás era mucho la cuota de agua, y teníamos 94.566 euros. En total, con intereses de deudas y demás, total 360.481 con 92. Y esto es todo. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Nosotros íbamos a intervenir. Vamos a ver, aquí es un pleno donde solo hay que... Ustedes piden en los plenos extraordinarios no se interviene. No, vosotros piden explicaciones y yo he venido a darlas. Bueno, pero tenemos derecho a tener un turno de intervención, me supongo, los portavoces, ¿no? Luis, hay turno de intervención. La de la presidencia, la que decida, no es obligatorio porque no hay una propuesta de acuerdo que deba debatirse y por lo tanto la información se ha dado, pero vamos, ya es cuestión de la presidencia decida. No hay que votar, yo no digo que haya que votar, digo que nos tendréis que escuchar lo que nosotros tenemos que hablar. No, pero si yo he escuchado, ustedes me han hecho una serie y yo he venido y lo he expresado todo. Bueno, tú sabrás. He venido y he expresado todo lo que usted quería. Y no es el primer pleno, es otro pleno y otro lo que lo he expresado. ¿Qué más quieren saber? Si quieren más, ya le he dicho que tienen. No, yo no quiero saber. Yo quiero toda la documentación contable de todo lo que usted tiene, la tienen a su disposición cuando usted la quiera bueno, ver. Pues al menos eso, que quede claro que la documentación esa la podemos tener en cualquier La podéis tener, lo estoy diciendo para que quede en acta del pleno. Vamos a verlo.